Buenos días, estudiantes. Hoy, viernes 22 de octubre del 2021, en este día vamos a trabajar con la asignatura de estudios sociales. El tema, el surgimiento de nuevos actores sociales. Uno de ellos tenemos el Partido Socialista y el Movimiento Obrero. El contexto internacional. Vamos a poner atención al contenido. Muchos historiadores coinciden en que dos de los factores más importantes de cambio durante el siglo XX en todo el mundo fueron las organizaciones sindicales y los movimientos obreros. Como fruto de la segunda revolución industrial iniciada en el siglo XIX, el número de obreros aumentó considerablemente, pero sus condiciones laborales eran deplorables y los derechos a los que accedían eran casi nulos. Esto determinó que paulatinamente se organizaran con el fin de alcanzar mejores condiciones laborales, más derechos y mayor participación en la toma de decisiones en la vida política de cada uno de sus países. Al mismo tiempo, dos tendencias ideológicas aparecieron. Las dos estaban vinculadas con alcanzar por distintos medios una sociedad más equitativa para las clases trabajadoras. El comunismo puesto por Karl Marx y el anarquismo planteado por Mikhail Bakunin. Inició así una lucha políticamente organizada de los obreros y las clases populares por alcanzar la representación y el poder político. Este proceso social, económico y político, iniciado en Europa a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, se hizo presente paulatinamente también aquí en nuestro país, el Ecuador. Aquí tenemos una fuente primaria sobre estos acontecimientos, dice. Por lo que a mí se refiere, no me caben ni el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni el de haber descubierto la lucha entre ellas, mucho antes que yo. Algunos historiadores burgueses habían expuesto el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de la clase. Lo que yo aporté de nuevo fue demostrar, uno, que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas del desarrollo de la producción. Dos, que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletario. Y tres, que esta misma dictadura no es de por sí misma que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Bien, esto aquí pues es una carta de Karl Marx a Joseph Windiberg del 5 de marzo de 1852. Entonces, es una manera como estos ideologistas se comunicaban y expresaban pues todo lo que a estas luchas y movimientos de obreros se refiere. Continuamos. Causas del aparecimiento del movimiento obrero. Aquí tenemos una gráfica de trabajadores, ¿verdad? Dice, sociedad industrial, sociedad de clases, ¿sí? De ahí viene la revolución industrial, ¿sí? Que empeoraron y las condiciones laborales. Es decir, entre la revolución industrial y las condiciones laborales incrementa las desigualdades sociales y económicas. Luego tenemos conflictividad social. ¿Qué incrementa esto? La marginación política de las clases populares. Aquí tenemos un organizador gráfico de las causas del aparecimiento del movimiento obrero. Continuamos. Luego tenemos otra gráfica, ¿verdad? En una industria, dice, la industria de Detroit, un hombre máquina mural de Diego Rivera. Este es un mural, o sea, un cuadro, una pintura donde se muestra pues cómo la clase obrera trabajaba mucho, ¿verdad?
Ellos eran los que le daban movimiento a todo lo que en industria se refiere. Ahora vamos a hablar sobre el movimiento obrero ecuatoriano. Dice, en la segunda década del siglo XX, el movimiento obrero emergió en Ecuador con fuerza. La huelga general de 1922 y la represión que le siguió tuvieron eco en forma julianas que estuvieron dirigidas a mejorar la condición de las clases populares emergentes. Pero la situación de crisis internacional y nacional de los años 30 condujo a una serie de movilizaciones y por ende al fortalecimiento político del movimiento obrero que se conformó en medio de la lucha política. Sin embargo, al interior del movimiento obrero había diferencias ideológicas profundas, por lo que no se constituía en una fuerza homogénea. Por ejemplo, los intereses de la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, la CEDOC. Estas son siglas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos. Luego, organizada en el año de 1938, estaban vinculados, según el historiador Enrique Ayala Mora, a los de la élite industriales semanales. Por ello, este segmento del movimiento obrero fue considerado de derecha. Por otro lado, ya para la década del año de 1940, se fortaleció el movimiento obrero de izquierda en la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE. ¿Qué quiere decir esas siglas? Confederación de Trabajadores del Ecuador. Bien, aquí tenemos pues un gráfico del Comité Central de Político Comunista. Dice, seguramente uno de los mayores logros del movimiento obrero fue la instauración del Código de Trabajo que se llevó a cabo en el año de 1938, un cuerpo legal que regulaba las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. A estos últimos les aseguraba regulaciones dentro del contrato laboral y límites en la jornada de trabajo. La influencia de la clase obrera y popular en la política nacional fue cada vez más determinante. Los movimientos y partidos políticos de aquel entonces vieron que quien lograra el apoyo de estos sectores con seguridad alcanzaría la presidencia, tal como se evidenciaría en los sucesivos gobiernos de José María Velasco Ibarra. Vamos a leer un fragmento del Partido Socialista Ecuatoriano. Dice, el Partido Socialista Ecuatoriano nació como tal en el año de 1926. Se presentaba como una tercera opción frente a posturas más tradicionales como las del Partido Conservador y más moderadas como las del Partido Liberal. Sus líderes eran importantes intelectuales de aquellos años y su base de apoyo no solo estuvo conformada por obreros y sindicalistas, sino que sus propuestas lograron hacer eco en el movimiento indígena, que en esos años emergía en búsqueda de reivindicaciones. La conjunción entre los socialistas y el movimiento indígena dio fruto en la Federación Ecuatoriana de Indias, la FEID. Esas son las siglas, que quiere decir Federación Ecuatoriana de Indios. El socialismo también contó con el apoyo de varias mujeres que buscaban una mayor equidad de género. Así, entre sus filas se destacaron Nela Martínez Espinosa, Luisa Gómez de la Torre y Dolores Cacahuando, así como Ricardo Paredes Romero, César Endara, Florismilo Romero, Jesús Guastavich, Ambrosio Lazo, Néctali Ulcuango, Rubén Rodríguez, Mercedes Alba, Tránsito Amaguaña, Joaquín Gallejo Lara, Enrique Gilbert, Pedro José Vera, entre otros. Vamos ahora a ver desde la sociología de las organizaciones. Dice, es una rama de la sociología que interactúa con
la psicología social, la economía y las ciencias políticas para analizar el fenómeno organizacional, generar y desarrollar conocimientos como respecto a la dinámica de la realidad organizacional. Se ocupa de sistemas de tercer nivel. Las organizaciones también se ocupan de las interacciones en las medidas que se dan en el ámbito organizacional. Los sistemas sociales influyen y son influidos por organizaciones. La sociedad de las organizaciones se componen de ciencia básica y su pretensión de concluir una teoría general, ciencia aplicada que se desarrolla, adapta y aplica la ciencia básica a las organizaciones, y desarrollo tecnológico, que es la incorporación de dichos conocimientos para abordar, analizar, diseñar, diagnosticar o resolver un problema organizacional concreto. Klinger, Mario, 2001, Sociología de las Organizaciones, Pearson Educan, Buenos Aires. Bien, aquí tenemos pues una gráfica de una industria, ¿verdad? Como podemos apreciar. Bien, espero pues que esta clase haya sido de tu agrado. Recuerda que tienes que pasarla en el cuaderno de materia de estudio social. Vamos a trabajar también en el cuaderno de trabajo y vamos a ubicarnos en las páginas para desarrollar el contenido de dichas páginas de tu cuaderno de trabajo. Bien, estudiantes, como todos los días, mis consejos y recomendaciones de que te cuides, ayudes en tu casita y obedezcas siempre a tus papitos. Nos estamos viendo el día lunes. Cuídate.